A las 23:47 llega una llamada alarmante al servicio de emergencias de la ciudad de Derry. La línea es estable, pero la voz al otro lado inmediatamente alarma. Es una voz joven, suena temblorosa, pero se esfuerza desesperadamente por hablar con claridad. Aparentemente está tratando de contener su miedo. Al otro lado de la línea, solo una frase, pero es terriblemente inquietante. Mamá acostó a mis hermanas a dormir en el agua. Esta no es una llamada común. No es un problema casual con el que cualquier operador pueda lidiar. En la voz se siente no solo susto, sino algo mucho más serio. El operador, entendiendo toda la importancia del momento, inmediatamente hace una pregunta aclaratoria. ¿Dónde te encuentras? La respuesta no se hizo esperar. Se da la dirección. Granja, Shallow Point. Este es un lugar remoto, ubicado lejos de los límites de la ciudad, en la costa, donde hasta los vecinos más cercanos hay decenas de kilómetros. El clima tampoco es bueno. Viento fuerte y lluvia pueden dificultar mucho el acceso a esta zona. La llamada se registra en el libro de llamadas y la situación comienza a desarrollarse. La patrulla número 7 sale hacia la dirección indicada. En la pantalla del operador aparece inmediatamente una marca, Granja Shallow Point, sin instrucciones detalladas de ruta, simplemente esta pequeña granja, aislada del mundo entero. Inmediatamente queda claro, hay poco tiempo, es necesario actuar rápido. El camino por el que debe ir la patrulla será difícil. Los estrechos caminos rurales, que abundan en estos lugares, no permiten gran velocidad, y considerando la lluvia y el viento fuerte, la salida de la ciudad se convertirá en una verdadera prueba. El clima realmente empeora, el viento se intensifica, la lluvia azota el parabrisas del coche y la visibilidad se vuelve cada vez peor. Todo esto crea dificultades adicionales, pero esta vez incluso las condiciones climáticas parecen secundarias comparadas con lo que puede esperar a la patrulla en el lugar. El tiempo se agota y en el aire cuelga la tensión. Cada uno del equipo entiende que cuanto más rápido lleguen al lugar, mayor será la oportunidad de encontrar a salvo a quien hizo la llamada. El coche patrulla, rodeando las secciones oscuras del camino, se dirige hacia la costa. El viento y la lluvia se intensifican, pero continúan su camino. Solo unos pocos coches, si es que los hay en estos caminos abandonados, pasan por aquí de vez en cuando. La casi completa ausencia de población en esta parte de Irlanda y el aislamiento de la granja hacen este lugar especialmente vulnerable. Mientras la patrulla continúa su camino, queda claro que la granja Shallow Point no es solo un nombre en el mapa. Es un lugar que en ese momento se convertirá en el epicentro de un evento, cuyas consecuencias aún están por entender. Una parcela de tierra en el mismo borde de la costa, aislada, oculta de ojos ajenos. Y ahora la patrulla finalmente se acerca a esta zona remota. Pero por ahora, nadie puede decir qué exactamente les espera allí, detrás de esas paredes grises. Nadie sabía lo que estaba pasando allí, pero este lugar claramente requería intervención. Cada minuto cuenta. En la granja Shallow Point vive la familia O'Neill. Esta es una pequeña granja aislada en el mismo borde de la costa, donde hasta el pueblo más cercano hay 5 kilómetros enteros. En la familia O'Neill está Sinead y 3 hijos, Finn y 2 hijas, Saoirse y Aine. La familia, aparentemente, típica para estos lugares. Granjeros locales, trabajan la tierra, tratan de sobrevivir, a pesar de las condiciones difíciles. Pero hay un punto importante. El esposo de Sinead, Liam, está ausente. Trabaja en una plataforma petrolera en el Mar del Norte y está en casa solo unas pocas veces al año. Esto deja a Sinead con los pequeños sola con las dificultades cotidianas y la soledad. La granja apenas trae ingresos. Cada año la tierra se vuelve menos productiva y los ingresos de su trabajo cada vez menores. Sinead desesperadamente trataba de lidiar con la situación, pero la soledad y la presión financiera constante pasan factura. La casa es vieja, hace tiempo que necesita reparación.
Hasta el pueblo de Doolin, el asentamiento más cercano, hay 5 kilómetros enteros, y no todos los días se puede llegar allí. La gente rara vez viene a estos lugares, y la propia granja está absorbida por la naturaleza despoblada. De vez en cuando parece que la misma naturaleza aprieta el anillo alrededor de este lugar. Como dice un viejo local, allí siempre sopla viento del océano. Estas no son solo palabras. El viento, frío y fuerte, como si siempre recordara que la granja es un lugar donde el hombre y la naturaleza están en constante lucha. Y aquí, en esta parte aislada, casi abandonada de Irlanda, el coche patrulla finalmente se acerca a la granja. En la noche oscura, entre este viento y lluvia, el cuadro ante los ojos de los policías se vuelve claro, pero al mismo tiempo aterrador. En una ventana de la casa hay luz encendida. Esto es extraño. No hay otras fuentes de luz, solo esta, débil y tenue. Pero aún más alarmante resulta que la puerta de entrada de la casa está entreabierta. Es como una invitación. ¿Pero a qué? ¿A qué entrarán cuando se abra esa puerta? Los oficiales salen del coche y ante ellos está una casa que en este momento parece no solo un edificio viejo, sino algo mucho más siniestro. Cada paso los acerca a la respuesta. Pero ¿qué respuesta exactamente encontrarán? Aún no está claro. Los oficiales entran al baño. Esta es una habitación pequeña y oscura que parece estar encerrada en esta casa vieja. La única fuente de luz es una luz tenue y parpadeante del pasillo. En el centro de la habitación está una vieja bañera de hierro fundido, desgastada y con pintura descascarada. El agua en ella parece extraña, no solo agua, sino algo que no debería estar aquí. Y aquí, en esta agua, un hallazgo horrible. En la bañera de hierro fundido se encontraron los restos de 2 personas jóvenes, Saoirse y Aine. Sus formas estaban inmóviles, como sin vida, y el agua alrededor parecía haber absorbido todo lo que quedaba de sus vidas. Los oficiales registran esto con fría precisión. Protocolo. Simplemente un hecho. Pero incluso detrás de esta descripción simple e imparcial se esconde el horror que no necesita palabras adicionales. El agua en la bañera ya no es solo agua. Es un lugar donde todo terminó. Pasando a otra parte de la casa, los oficiales se dirigen a la cocina. Allí, en la mesa, está sentada Sinead O'Neill. No se mueve. En la habitación hay completo silencio, interrumpido solo por sus sonidos suaves y monótonos. Su mirada está dirigida a un punto. No responde preguntas, no se mueve, no reacciona a los presentes. Frente a ella en la mesa yace una botella vacía de whisky Jameson. Esto es lo primero que llama la atención. Tal vez esta sea la explicación. Una mujer bajo los efectos del alcohol, que perdió el control, que hizo algo horrible en un arranque de desesperación. Pero todo esto es demasiado simple. La realidad es mucho más compleja. Sinead no opone resistencia cuando los oficiales se acercan y la arrestan. Se sienta como una estatua, sin moverse, sin mirarlos. No se resiste, no trata de huir, no grita. Simplemente se sienta, perdida, en su propio mundo. Su estado es obvio, no está en sus cabales. El equipo de investigación y el forense ya están llamados al lugar del incidente. La casa está acordonada. Comienza el procedimiento oficial. Los oficiales registran la escena del crimen y toda la escena se convierte en trabajo de investigadores, policías y expertos forenses. ¿Pero qué exactamente pasó aquí? ¿Quién y por qué se convirtió en testigo de este horror? Esto es solo el comienzo de una investigación larga y compleja. Los criminalistas comienzan el examen de la casa. Esta es una procedura estándar que parece casi rutinaria. Los especialistas locales registran todos los detalles para no perder ni una pista. La casa está sujeta a un examen completo, en busca de rastros que podrían indicar interferencia externa. La primera verificación no da nada inusual. No hay signos de allanamiento. Puertas y ventanas están cerradas.
Todo está como debería estar, si consideramos la situación como un accidente o tragedia familiar. Los expertos locales afirman que todo indica la ausencia de interferencia externa. Este es un momento típico en la investigación, cuando los casos comienzan a desarrollarse en el marco de la versión esperada. Cuando realizan el examen médico de Sinead, los resultados parecen obvios. En la sangre de la mujer hay alta concentración de alcohol. Este es un elemento lógico que parece solo confirmar la versión del accidente trágico que ocurrió en estado de embriaguez alcohólica. Una persona que no soportó la vida, se rindió y lastimó a sus seres queridos, en un arranque de desesperación y bajo la influencia del alcohol. Todo tan simple. Sin embargo, cuando comienza el interrogatorio de Finn, uno de los pocos testigos restantes, el cuadro comienza a cambiar. Se ve confundido. Sus ojos están llenos de miedo. En la habitación con él está presente un trabajador social para crear condiciones para una conversación honesta y tranquila. Finn trata de responder a las preguntas, pero su testimonio es confuso. Tiene dificultades para elegir palabras, claramente encontrándose en estado de fuerte estrés. Al principio dice frases sin significado, pero de repente, en medio de este caos, sus palabras brotan como algo extraño e inexplicable. Mamá discutía con la abuela. Esta frase queda registrada en el protocolo. No corresponde a ninguna versión discutida hasta ese momento. ¿Quién era esta abuela? ¿Por qué Finn la menciona en el contexto de lo que pasó esa noche? El investigador, dejando a un lado los documentos, verifica inmediatamente la información. La abuela por línea materna, Maeve O'Neill, había estado ausente durante muchos años. Se fue en 1978. Estos hechos pueden cambiarlo todo, pero al principio nadie les da importancia. Las palabras de Finn se atribuyen al shock y la fantasía juvenil. Nada más. Después de todo, los jóvenes a menudo dicen cosas extrañas, especialmente después de eventos traumáticos. Pero este detalle anómalo queda registrado en el caso y, a pesar de que inmediatamente se archiva, permanece como un elemento importante de la investigación. No sabemos cuándo este detalle puede jugar su papel, pero ciertamente tendrá significado en el futuro. Sinead O'Neill es la única sospechosa en este caso. Después del examen de la escena del crimen y el análisis de todos los hechos recopilados, su figura se volvió central. Estaba sola en la casa en el momento del incidente. Finn se convirtió en el único testigo, y sus declaraciones en general confirman la versión de que la madre podría haber estado directamente involucrada en la tragedia. Su estado en el momento del descubrimiento también sirve como evidencia importante. Los resultados médicos, registrados en el lugar, confirman que Sinead estaba bajo la influencia del alcohol. Las pruebas, aparentemente, apuntan completamente hacia ella. Todo parece como si no pudiera no ser culpable. En la casa no se descubrieron signos de robo, las puertas estaban cerradas, las ventanas también. No había ningún rastro que pudiera sugerir intervención externa. A primera vista, todo confirma que estaba sola, y esto la convierte en la sospechosa número 1. Como resultado de todo esto, se presentaron cargos por eliminación contra Sinead O'Neill. Según los hechos recopilados, no hay otra opción que presentarle estos cargos. Todo el panorama encaja muy lógicamente. Una mujer bajo la influencia del alcohol, encontrándose en una situación desesperada, perdió el control y cometió un acto horrible. El agotamiento psicológico y físico, el alcoholismo y la crisis psicológica parecen un motivo completamente explicable. Finn, como único testigo, no pudo explicar con precisión todos los detalles de lo que pasaba, pero sus palabras y testimonios confirmaron el cuadro de la tragedia. Todo apunta hacia ella. Al mismo tiempo, la versión oficial del motivo, presentada por la investigación, parece bastante simple y comprensible. La versión esperada, depresión posparto, que, siendo agravada por el aislamiento constante y la desesperación, podría llevar a la psicosis. Una mujer, sin recibir apoyo, enfrentando dificultades constantes, problemas financieros, no pudo lidiar con el peso de la vida. Esto explicaba cómo pudo ocurrir la tragedia.
El alcohol se convirtió en su forma de escapar de la realidad, absorber el dolor, y en algún momento, en estado de delirio, pudo surgir este error terrible. Factores adicionales, como el aislamiento social, la falta de apoyo y las dificultades financieras, jugaron su papel en este proceso. Según los residentes locales, Sinead siempre parecía reservada. Los vecinos decían que era infeliz, que su vida estaba llena de dificultades, y todo esto, en sus ojos, lógicamente se conectaba con la tragedia. En los protocolos de los vecinos se registran frases como «era reservada», «siempre parecía infeliz». Estas palabras son momentos clave que encajan en el cuadro de miedo y desesperación que aparentemente empujaron a Sinead al crimen. Después de presentar los cargos, Sinead O'Neill fue transferida al hospital de la ciudad de Ennis bajo estricta supervisión médica. Este es un procedimiento estándar en tales casos. Sin embargo, su comportamiento deja muchas preguntas. No entra en contacto con investigadores y médicos. No responde preguntas. No muestra emociones. Este silencio puede interpretarse de diferentes maneras. Posiblemente es admisión de culpa o tal vez un trauma psicológico aún más profundo. En tal estado, parece casi como una persona que ha perdido toda conexión con la realidad. Sus acciones o inacciones ponen en duda su adecuación y obligan a reconsiderar todo el cuadro de lo que está pasando. El silencio de Sinead, su negativa a entrar en contacto con otras personas, a veces parecía su única forma de interactuar con este mundo. Y este silencio, que puede interpretarse como admisión de culpa, en realidad crea solo más preguntas que respuestas. Parece que permaneció en este estado, incapaz de comprender o experimentar lo que pasó. Como sea, el caso se prepara para ser transferido al tribunal. Toda la información está recopilada, las declaraciones registradas, los cargos presentados. A primera vista, todo parece bastante claro. La investigación está completa, y ahora solo el tribunal puede poner punto final a este caso. Pero incluso a pesar de esto, permanece una incertidumbre que no da paz. La respuesta simple y obvia es lo que hace que la investigación parezca completa. Y aunque todo parece la versión final, hay una sensación de que el caso apenas está comenzando. Noche. El investigador principal se sienta en su oficina, releyendo el caso. No puede calmarse. Todo parece correcto. Todo como debe ser. Pero algo por dentro no le da paz. Relee las declaraciones. Analiza cada hecho, cada detalle, pero aún no puede deshacerse de la extraña sensación. Todo es demasiado simple. En su cabeza hay niebla y en los protocolos solo hechos secos. Nota que el caso no le da completa satisfacción. No hay nota, no hay explicaciones que puedan justificar lógicamente lo cometido. Ni seguro, ni venganza, nada. Todos estos motivos racionales son simplemente un vacío. De alguna manera todo se explica demasiado fácilmente. Una mujer agotada por la vida, bebió y cometió lo inimaginable. Pero algo no está bien. ¿De dónde viene este vacío en la lógica? ¿Por qué no dejó rastros? ¿Por qué no hubo nota? ¿Por qué todo tan suave? Y ahí, la mirada del investigador se detiene nuevamente en las declaraciones de Finn O'Neill. La frase pronunciada por él no da paz. Mamá discutía con la abuela. Esto no tiene sentido. ¿De dónde viene este momento extraño? ¿Por qué Finn, en shock, habla de la abuela ausente? Esto no es solo fantasía juvenil. Relee estas palabras una y otra vez. Este fragmento extraño que parecía haber sido relegado a roles secundarios, ahora parece la clave. Esto no puede ser casualidad. Esto tiene continuación. De repente su intuición se aviva y entiende. Necesita verificar algo diferente. El investigador no decide inmediatamente, pero sus manos involuntariamente se dirigen al archivo. Encuentra el certificado de ausencia de Maeve O'Neill. De repente algo hace clic en su cabeza. Las fechas coinciden. Maeve se fue en 1978. ¿Podría esto estar relacionado?
extraño, pero posiblemente sea un detalle importante. Posiblemente esta anomalía, este fragmento no obvio, sea la clave para resolver el caso. Toma una decisión. No puede detenerse en esto. El investigador entiende que no va simplemente a repetir lo que dice el sistema. Decide comenzar a verificar la historia familiar de Sinead. Se da cuenta de que si entiende correctamente, toda esta tragedia puede ser solo parte de algo mucho más profundo y mucho más antiguo. Esto puede estar relacionado no con los eventos de los últimos meses, sino con lo que pasó hace muchos años. El investigador envía una solicitud oficial al archivo del condado de Clare. Este es un paso que oficialmente traslada la investigación a una nueva dirección. No va simplemente a seguir el camino que fue trazado por el sistema. Comienza a buscar conexiones con el pasado. La solicitud se refiere a registros médicos, así como cualquier otro documento relacionado con Maeve O'Neill y su hija Isolda O'Neill, madre de Sinead. Este es un paso que abrirá un nuevo capítulo en la investigación. Ahora el caso deja de ser simplemente una investigación criminal. Ya no se trata de lo que pasó en la casa de la granja. Se trata de lo que le pasaba a Sinead y su familia hace décadas. El vector de la investigación se desplaza del estudio del presente al estudio del pasado. Y este giro fue solo el comienzo. Sinead se encuentra en la sala bajo observación las 24 horas. Cada paso, cada movimiento se registra. El personal médico lleva registros, reflejando su estado, y estos registros se convierten en una parte importante de la investigación. Al principio, nada inusual, pero aquí está una de las primeras anotaciones en el diario de la enfermera. La paciente rechaza la comida, no reacciona a las preguntas. Esto es extraño. Aparentemente nada extraordinario, pero en el contexto de lo que está pasando parece la primera señal de que algo no está bien con ella. La anotación en el diario continúa. Periodos prolongados de inmovilidad. Catatonia. Esto ya es más serio. El médico y las enfermeras notan que Sinead permanece en una posición durante horas, como si su forma no obedeciera a su voluntad. No se mueve, no habla, como si estuviera absorta en algún estado interno. Esta descripción no deja dudas. Su comportamiento no corresponde completamente a las normas. En su caso se trata de signos evidentes de patología. Y entonces, el estado de Sinead cambia. La anotación del diario nuevamente registra los cambios. Los periodos de apatía se alternan con ataques de ansiedad. Estos dos estados son polares, pero vienen uno tras otro. La mujer está desesperada, sin entender lo que le está pasando. Todo esto se observa en el contexto de un rechazo completo al contacto con el entorno, y en su comportamiento aparece una inquietante inadecuación. Se vuelve impredecible, pero esto no es todo. La anotación continúa revelando momentos más inquietantes. Una vez la enfermera escribió: la paciente habla con un rincón vacío de la sala. Esto es terrible. Sinead aparentemente conversa con alguien que no existe. No se trata simplemente de una realidad paralela, sino de una psicosis real. Y estos momentos se repiten cada vez más frecuentemente. En sus palabras no había lógica, su mirada estaba empañada y su voz era silenciosa e imperceptible. Y aquí está una anotación aún más inquietante. Tranquilo ahora, no te lastimará más. Estas palabras, pronunciadas por Sinead, suenan como un cuidado perverso, como si realmente estuviera convencida de que alguien necesita ayuda, aliviar el dolor. ¿Pero a quién? Este momento simplemente arroja sombras sobre todo el motivo. ¿Por qué dice esto en tal estado? ¿Tal vez es un reflejo de su lucha interna? ¿O realmente cree que sus acciones no son un crimen, sino un acto de amor y protección? El médico tratante, que sigue atentamente el estado de la paciente, presenta un reporte sobre su comportamiento inadecuado. Entiende que esto no es simplemente consecuencia del alcohol o el estrés. El comportamiento de Sinead no es compatible con diagnósticos simples. En el reporte, el médico indica:
El comportamiento es incompatible con simulación o psicosis alcohólica simple. Este no es el caso que se pueda fácilmente atribuir a problemas usuales de salud mental. La investigación no puede ignorar tales conclusiones. Todo el cuadro comienza a tomar un giro inesperado. La recomendación oficial es una evaluación psiquiátrica completa. Ahora la cuestión de su salud mental se convierte en central en la investigación. Este no es simplemente un caso de crimen, sino un caso en el que, posiblemente, se esconde una historia mucho más profunda y oscura. Los investigadores llegan al archivo central del Hospital Cerrado de Santa Brígida. Este es un lugar hace tiempo olvidado, escondido de los ojos de extraños. Pasillos oscuros y un silencio siniestro. En esta enorme biblioteca, donde se guarda la historia de décadas, cada rincón parece lleno de misterio. Los estantes cubiertos de polvo, hasta el techo llenos de miles de carpetas. Estas carpetas son depósitos del destino de muchas personas, muchas de las cuales ya desaparecieron de la memoria hace tiempo. La búsqueda aquí es siempre trabajo complejo y agotador. Pero para los investigadores, que deben descifrar los misterios del pasado, cada minuto pasado en el archivo tiene significado. Revisaron varias secciones, encontrando solo documentos casuales. El tiempo pasa lentamente. Sin embargo, después de varias horas de búsqueda minuciosa, finalmente, en uno de los estantes aparece la sección necesaria. En la carpeta, parada entre otras, una palabra simple pero importante: O'Neill. El corazón del investigador da un vuelco. Esta carpeta ahora es su oportunidad. La retira cuidadosamente del estante. No es una carpeta grande, solo unas pocas páginas, pero en ella puede esconderse la solución de toda la investigación. En la portada se ve el nombre: Isolda O'Neill. Años de hospitalización: 1970-1971. Estos hechos secos despiertan preguntas que antes nadie había hecho. ¿Por qué precisamente esta mujer? ¿Por qué estos años? ¿Cómo está conectada con Sinead? El investigador abre la primera página de la carpeta. Siente cómo la tensión aumenta. Este es el momento cuando cada giro se vuelve importante. Examina cuidadosamente las páginas, escaneando cada línea. Y aquí, su mirada se detiene en una línea, en la columna Diagnóstico. Aquí está claramente escrito a mano: psicosis maníaco-depresiva con episodios paranoides agudos. Estas palabras lo cambian todo. El diagnóstico, que una vez fue dado a Isolda O'Neill, parece iluminar tanto de lo que hasta ahora había permanecido oculto. Por primera vez, después de tanto tiempo, esto pone todo en su lugar. Todo el enigma, escondido en el testimonio de Finn, recibe confirmación documental. Sus palabras sobre mamá discutiendo con la abuela ahora se convierten no simplemente en fantasías, sino en parte de la historia real. Esto no es casualidad, sino un legado que posiblemente se transmitía por generaciones. El investigador entiende que ante él no hay simplemente una tragedia familiar, sino algo mucho más profundo. Ahora está seguro. El caso no termina aquí. La psicosis paranoide, como la de Isolda, y sus episodios maníacos, esto no es simplemente un historial médico, es la clave que le abre preguntas completamente nuevas. El psiquiatra, asignado para realizar la evaluación, comienza a trabajar con Sinead O'Neill. Él, un especialista experimentado, comienza estudiando todos los materiales del caso: protocolos de interrogatorios, notas de enfermeras, copia del historial médico de Isolda O'Neill. En estos documentos se esconde algo más grande que simplemente la descripción de un caso. Esta no es simplemente la historia de una mujer que perdió el control. Esta es la historia de generaciones, plasmada en historiales médicos y registros. El trabajo del psiquiatra, que durará varias semanas, se convertirá en una parte clave de la investigación. A finales de marzo de 1992 llegará el reporte oficial, que puede cambiar todo. El reporte del psiquiatra comienza con la frase clave que arroja luz sobre lo que está pasando.
La paciente demuestra signos de trastorno afectivo severo. Esto no es simplemente el resultado de observaciones. Es un diagnóstico que abre puertas al entendimiento de su estado. Pero lo que es aún más importante, el psiquiatra continúa. Alta probabilidad de carácter hereditario de la condición. Esto ya no es casualidad. El hallazgo del archivo, donde se hablaba del diagnóstico de Isolda O'Neill, ahora se convierte en central. No solo por los síntomas, sino porque este trastorno, probablemente, se transmitió a Sinead por herencia. El diagnóstico preliminar que hace el psiquiatra suena como el punto final en la explicación médica. Episodio psicótico agudo sobre el trasfondo de trastorno bipolar no diagnosticado. Estas palabras dan la ciencia que está detrás de lo que pasó. Toda esta psicosis, que estalló hacia afuera, ya no parece una tragedia casual, sino como el desenlace lógico de un trastorno mental oculto. Pero la conclusión del psiquiatra también se refiere al alcohol, que tan frecuentemente figuraba en la investigación. A primera vista, el alcohol fue el principal catalizador de la tragedia. Sin embargo, en el reporte del psiquiatra suena otro acento. El alcohol en este caso actuó no como causa, sino como catalizador, removiendo las últimas barreras de la defensa psíquica. El alcohol no creó los problemas, solo aceleró y agudizó la condición ya existente. Esta importante aclaración cambia cardinalmente el cuadro. El alcohol no fue la causa, solo jugó un papel en revelar lo que estaba escondido dentro de Sinead. Ahora la versión del hecho bajo influencia del alcohol, que parecía obvia y lógica en las primeras etapas de la investigación, está oficialmente refutada. Este no fue un acto espontáneo, cometido en estado de intoxicación alcohólica. Fue consecuencia de un trastorno mental a largo plazo que estaba bajo la superficie y ahora comenzamos a entender sus dimensiones. La conclusión del experto confirma: estamos ante un cuadro mucho más complejo. El estado de Sinead requiere no solo intervención médica, sino también un nuevo enfoque a la investigación, que apenas comienza. La investigación está obligada por protocolo a verificar la coartada del pariente más cercano, en este caso, el esposo de Sinead, Liam O'Neill. Este es un procedimiento estándar para tales casos, ya que verificar todas las versiones posibles no es solo una formalidad, sino parte del método principal de trabajo. Liam, encontrándose en una plataforma petrolera en el Mar del Norte, el día de la tragedia podría haber ejercido alguna influencia en los eventos. Sin embargo, a pesar de todas las sospechas, este paso era necesario para excluirlo de la lista de posibles implicados. Los oficiales envían una solicitud oficial a la empresa operadora de la plataforma petrolera Brent Alpha. La solicitud se refiere a si Liam O'Neill estaba en la plataforma el día del incidente. Esto no es solo una formalidad burocrática, sino una pregunta que podría revelar detalles importantes. La respuesta llega rápidamente, por telex anticuado, la tecnología de esos años. En ella se indican las hojas de registro de tiempo de trabajo, en las cuales se registra el día laboral de Liam O'Neill el 12 de febrero de 1992. Y lo más importante, su nombre está definitivamente presente en la lista de trabajadores de turno. Esto confirma su presencia en la plataforma el día de la tragedia. En la respuesta también se adjunta una lista de 12 empleados dispuestos a confirmar su presencia en la plataforma. Esto hace que la coartada de Liam sea absolutamente sólida como el acero. La pregunta sobre su posible participación en lo ocurrido se descarta automáticamente. El investigador, habiendo recibido todos los documentos y evidencias, elaboró un informe oficial sobre los resultados de la verificación. La formulación en la conclusión es simple y no deja lugar a dudas. La presencia de Liam O'Neill en el lugar del incidente es físicamente imposible. Este informe lo excluye definitivamente del número de sospechosos. Con la exclusión de Liam O'Neill, la investigación regresa a Sinead. Ahora, considerando su estado y excluyendo la versión masculina, la investigación se enfoca cada vez más en ella como la única fuente posible de la tragedia. Liam O'Neill regresa a Irlanda el 10 de mayo de 1992, varios meses después de la tragedia.
Su presencia en la patria inmediatamente se convierte en un elemento importante de la investigación, pero ahora ya no como sospechoso. Lo llaman para interrogatorio como testigo, y él acepta de buena gana. Liam hace tiempo que vivió la pérdida, pero ahora su papel es convertirse en fuente de información sobre el pasado de Sinead. Esa historia oculta que ella nunca compartió con los que la rodeaban. Ahora, a pesar de toda su pena, Liam se convierte en una figura importante para resolver lo sucedido. En el interrogatorio, Liam comparte lo que notó en el comportamiento de su esposa. Sus palabras apuntan directamente al problema, pero él, como muchos otros, no podía darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Ella estaba diferente el último año. Ya permanecía en silencio por semanas. Ya lloraba sin razón, dice Liam. Estas frases a primera vista pueden parecer simplemente signos de fatiga y estrés. Sin embargo, ahora que entendemos que con Sinead estaba pasando algo más profundo, esta descripción nos recuerda la patología que gradualmente se acumulaba en su vida. Pero Liam va más lejos. En sus palabras suena tanto la alarma como la incomprensión de lo que pasaba en la familia. A veces hablaba de herencia mala en su familia. Pensé que eran solo palabras. Lo atribuía al cansancio. Esta revelación es importante. Apunta directamente a que Sinead era consciente de la presencia de un problema en su familia. Ella sabía del trastorno mental que heredó de su madre, pero no podía encontrar en sí misma las fuerzas para buscar ayuda. Todas estas conversaciones sobre herencia mala se convirtieron en parte de su lucha interna con la condición. El siguiente elemento importante lo proporciona la tía de Sinead. La encuesta a los parientes confirma que la condición de Isolda, la madre de Sinead, no se discutía en la familia. No se hablaba de la condición de Isolda en la familia. Era una vergüenza, dice ella. Esta cita revela toda la tragedia de la situación. No solo la condición, sino el miedo a ser rechazada y juzgada. En una sociedad donde las condiciones mentales a menudo se consideraban algo vergonzoso, Sinead prefirió callar, ocultando su dolor para no convertirse en objeto de juicio. El investigador comienza a componer el cuadro, juntando todos los hechos. Sinead conocía el riesgo hereditario, pero temía enfrentarlo cara a cara. Todo lo que hacía, incluyendo el silencio y el rechazo a la ayuda, estaba dictado por el miedo de que pudieran declararla no apta. Este miedo se convirtió en el motor principal de su comportamiento, convirtiendo su vida en un círculo cerrado del cual no podía escapar. Por supuesto, su miedo principal estaba relacionado con los pequeños. Toda su vida giraba en torno a ellos, y la pérdida de los pequeños era para ella el escenario más terrible. Temía que su estado mental llevara a que le quitaran a los pequeños. Este era precisamente el miedo que finalmente la hizo actuar irracionalmente, llevando al final trágico. Sala de interrogatorios en el hospital. Esto ya no es una simple reunión. En la sala están sentadas todas las figuras clave. Sinead, el investigador, su abogado y el psiquiatra. La atmósfera está tensa al máximo. Cada palabra pronunciada aquí tiene significado. Sobre la mesa yace una carpeta, copia del expediente médico de Isolda O'Neill, la madre de Sinead. Este documento ahora está entre ellos. Es como un símbolo del pasado con el cual ya no se puede ocultar. La historia que Sinead tanto tiempo trató de esconder, ahora sale a la luz. El investigador pone la carpeta sobre la mesa. Se dirige a Sinead y con fría calma hace la pregunta que penetra en el corazón mismo de su miedo. Sabemos de la condición de su madre. ¿Por qué guardó silencio? Esto no es solo una pregunta, sino presión psicológica, un intento de hacerla confesar o al menos explicarse. Ella sabe que este momento tiene importancia decisiva. Sinead, por primera vez en todo el proceso, no permanece pasiva. Del protocolo del interrogatorio. La sospechosa por primera vez muestra una fuerte reacción emocional. Se estremece, pero a pesar de esto no responde inmediatamente. Parece que va a callar nuevamente. Sin embargo,
El investigador, sin darle tiempo para respirar, hace la segunda pregunta más decisiva. Finn dijo que usted hablaba con la abuela. Sabemos que su madre sufría alucinaciones. Cuéntenos sobre esto. Esta pregunta cerró otro lazo, conectando su psicosis con su madre. Ahora Sinead no puede desestimar esto. En la sala se hace silencio. Todos, incluyendo Sinead, entienden que está al borde de tomar una decisión. ¿Responder o continuar callando? Este es el momento de elección que trasladará toda la investigación a un nuevo nivel. El silencio dura varios largos segundos. Todos la observan y finalmente su silencio se rompe. Sinead comienza a hablar. Su voz es silenciosa, apenas audible, pero las palabras comienzan a salir como si no pudiera parar. Estaba en sus ojos, la misma risa, la voz de la condición. Estas palabras suenan como disculpa y simultáneamente como explicación de lo que le estaba pasando. Esto no es solo un reconocimiento, es su percepción del enemigo que penetraba en su mente. Luego, pronuncia lo que explica sus acciones. No quería que sufrieran, debía salvarlos, enviar a un lugar silencioso. Esta es la cita clave. Para Sinead, lo que pasó no fue eliminación, fue sumisión. Trató de salvar a los pequeños de lo que consideraba una existencia imposible, de la vida con dolor y sufrimientos. Realmente creía que sus acciones fueron un acto de salvación. Ahora quedó claro. Esto no fue un acto espontáneo de malicia, fue un error trágico, engendrado por un profundo trastorno mental. Todo lo que hizo fue resultado de su mundo interior, un mundo en el cual creía que salvaba a sus pequeños. Para el peritaje definitivo se convocó un consejo especial de 3 psiquiatras líderes del país. Este paso era necesario para trasladar finalmente las conclusiones médicas al plano jurídico. Los expertos obtuvieron acceso a todos los materiales del caso, incluyendo los últimos testimonios de Sinead en los interrogatorios. Todo lo que fue recopilado durante la investigación ahora estaba ante ellos. Documentos, análisis, observaciones, así como informes psicológicos. Con base en estos datos debían formular la conclusión definitiva. Cuando la conclusión estuvo lista, fue enviada a la fiscalía. El tiempo de espera se volvió tenso, pues esta conclusión podía convertirse en el factor decisivo que trasladaría el caso al plano jurídico. Los expertos no solo investigaron la personalidad de Sinead, sino que estudiaron su estado mental para entender si podía haber sido consciente de las consecuencias de sus acciones cuando cometió la tragedia. El documento que ahora influirá en el futuro de Sinead lleva el título Conclusión del peritaje psiquiátrico forense en el caso de Sinead O'Neill. En él se contiene información clave. El diagnóstico: trastorno afectivo bipolar tipo 1 con características psicóticas. Esta es una condición mental grave que explica muchas de sus acciones. El trastorno bipolar y las alucinaciones a las que se refería se vuelven claros para todo el sistema. Pero lo más importante en esta conclusión es la conclusión final de los expertos, que determina directamente el destino jurídico de Sinead. En el momento de cometer los actos incriminados, la ciudadana O'Neill se encontraba en estado de inimputabilidad y no podía ser consciente del carácter fáctico y peligro social de sus acciones. Este reconocimiento de su inimputabilidad no deja lugar a dudas. Todo lo que ocurrió fue resultado de psicosis, no de un acto consciente. La reacción de la Fiscalía a esta conclusión fue inevitable. Después de un estudio detallado, la acusación estuvo de acuerdo con las conclusiones de los expertos. Esto no es solo confirmación del estado mental de Sinead, sino un cambio de toda la perspectiva judicial. La acusación de eliminación intencional fue retirada. Ahora el tribunal considerará el caso no como un hecho con intención premeditada, sino a través del prisma de la ley sobre inimputabilidad. Todo cambia. El juicio que comenzará pronto no será sobre culpabilidad, sino sobre el estado de salud mental. Esta transformación de la importancia del caso trasladará el proceso a un nuevo nivel.
y la cuestión de su imputabilidad ahora estará en el centro de atención. Los protocolos de las sesiones terapéuticas con Sinead fueron agregados a los materiales del caso. Estos registros permitieron mirar su mundo interior y entender qué ocurría en su cabeza la noche de la tragedia. Las preguntas que hacía el médico no estaban dirigidas solo a su estado mental, sino también a la naturaleza de sus alucinaciones. En una de las sesiones el médico hace una pregunta directa. ¿Qué exactamente le decía la voz? Esta pregunta, aparentemente simple, abrirá otra capa de su psicosis. La respuesta de Sinead fue aterradora y extraña. Era la voz de la abuela. Dijo que la maldición ya estaba en ellos, que había que purificarlos. Estas palabras coinciden completamente con lo que decía en el interrogatorio y con lo que dijo Finn, pero ahora, en un ambiente más calmado y profundo, lo describe con mucho mayor detalle. Esto no son solo fantasías, sino recuerdos y experiencias con las que vivía. Pero las alucinaciones de Sinead no eran solo auditivas, también describe alucinaciones visuales, lo que hace su psicosis aún más abarcadora. Cuenta cómo veía la condición en su propio pequeño. Cuando Saoirse se reía, no veía su rostro, sino el rostro de la condición. Se burlaba de mí. Esta percepción pervertida de la realidad era parte de su psicosis. El dolor y sufrimiento que experimentaba se transformaron en estas imágenes, en estas visiones aterradoras que no le permitían distinguir la realidad de la alucinación. Sinead cuenta cómo le parecía que debía purificar a los pequeños. En su conciencia no cometía un hecho terrible, simplemente cumplía su misión. El agua debía lavarlo todo, acostarlos a dormir en silencio, para siempre. Estas palabras se volvieron clave para entender sus acciones. Lo que percibía como acto de cuidado, ahora lo vemos como error trágico dictado por la psicosis. Cuando el médico hace la última pregunta, la más directa de todas, ¿quería hacerles daño? Sinead responde con tal sinceridad que conmueve. No, quería salvarlos. Esta respuesta no es solo una explicación, es el punto final en el entendimiento de su motivación. En su mundo, en su conciencia, todo lo que ocurría era acto de amor trágico y pervertido. Sus acciones, a pesar de toda su naturaleza aterradora, fueron dictadas por un estado patológico. Sinead no se daba cuenta de que su percepción del mundo estaba alterada y que causaba sufrimiento. A sus ojos, su acto fue un acto de salvación. Sala del tribunal. En el estrado de testigos se sienta el psiquiatra experto principal, listo para dar su conclusión. Todas las miradas se dirigen a él, pues de sus palabras depende el entendimiento de lo que ocurre. Se dirige al jurado, explicando no solo lo que pasó, sino también cómo ocurrió en la conciencia de Sinead. Su tarea es trasladar todos los eventos al lenguaje comprensible de la lógica y medicina. Esto no es solo testimonio, sino intento de revelar cómo el trastorno mental llevó a la tragedia que ahora discutimos. El experto comienza su discurso, acentuando los momentos más importantes de su enfermedad que se convirtieron en catalizadores de la tragedia. Describe cómo durante varias semanas, Sinead sufrió de insomnio y paranoia. Estos factores agravaron su trastorno base, que sin duda siempre existió, pero en tal estado acumulaba fuerza. Los insomnios nocturnos y pensamientos obsesivos se volvían su realidad, y esto solo intensificaba su lucha interna. La paranoia en su cabeza se volvía más fuerte, y perdía la capacidad de distinguir el miedo de la realidad. Luego el experto explica cómo el alcohol se convirtió en catalizador destructivo. Destruyó los últimos mecanismos de control que de alguna manera aún mantenía. El alcohol eliminó las últimas barreras y Sinead se sumergió en psicosis aguda que cambió completamente su percepción del mundo. Este fue el momento cuando ya no podía distinguir qué era real y qué era producto de su mente enferma. En el momento culminante de la psicosis, su percepción finalmente cambió. Las alucinaciones auditivas y visuales se volvieron para ella realidad objetiva. Lo que ocurría en su cabeza era real y no podía luchar contra este mundo. Sus visiones y voces que escuchaba se volvieron para ella inevitables,
como algo a lo que debía someterse. Esto no era solo percepción, era sensación de que estaba obligada a actuar para salvar a sus pequeños. El experto finalmente explica el acto mismo. Habla de que para Sinead sus acciones no fueron agresión, sino ritual dictado por voces a las que no podía resistirse. Para ella esto no fue crimen, sino misión. Pensaba que ayudaba a sus pequeños, librándolos de sufrimientos que consideraba inevitables. Todo lo que hacía le parecía acto de salvación, no algo dañino. La explicación científica fue proporcionada al tribunal. Todos los momentos clave de la psicosis y sus consecuencias ahora son comprensibles. Este cuadro está completo. 2 de febrero de 1993. Tribunal Supremo de la ciudad de Ennis. En la sala se reunieron todos los participantes clave del caso. Liam O'Neill, investigadores, prensa. Sinead O'Neill se encuentra en el box especial para acusados. La atmósfera misma de la sala del tribunal está llena de tensión. El proceso judicial que duró varios meses se acerca a su culminación. Todas las miradas están fijas en el destino de la mujer cuyas acciones llevaron a una tragedia horrible. El juez levanta la mirada y en el silencio comienza la lectura del veredicto. Primero el juez enuncia el hecho obvio. El tribunal estableció que Sinead O'Neill cometió acciones que llevaron al fallecimiento de Saoirse y Éine O'Neill. Este es procedimiento estándar, afirmar el hecho de cometer el crimen. Sin embargo, en este momento surge una pausa. La tensión en la sala aumenta, pues el siguiente paso puede cambiarlo todo. El juez continúa. Sin embargo, basándose en las pruebas presentadas y las pericias, estas palabras se convierten en el punto de inflexión que llevará el caso a otro nivel. Toda la información previamente recopilada sobre el estado de Sinead ahora suena como una parte clave de la decisión. El juez concluye. El tribunal la declara no culpable por razón de locura. Not guilty by reason of insanity. La sala del tribunal se queda en silencio. Este no fue simplemente un veredicto. Fue una conclusión definitiva que cambió todo el curso de la investigación. La cuestión de culpabilidad desaparece. Pasa a primer plano la cuestión del estado mental de la acusada. Luego el juez lee la resolución sobre el destino futuro de Sinead. Sinead O'Neill debe ser enviada para tratamiento obligatorio al Hospital Psiquiátrico Central de Dublín. Esto no es libertad. Es el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una vida en la que recibirá la atención médica necesaria para su condición. El proceso judicial ha terminado. Rápida pero firmemente, el tribunal dicta su veredicto. El caso está oficialmente cerrado. Sinead O'Neill fue trasladada a Dublín, donde su posterior supervisión médica se convirtió en parte de su vida. Toda la información sobre su condición ahora está cerrada. Su historia se trasladó al plano médico, y fuera de los muros del hospital nadie sabe cómo vive hoy. Sin embargo, ya no es la misma mujer que compareció ante el tribunal. Su vida continuó, pero dentro del marco del sistema médico. Liam O'Neill, que sobrevivió a la pesadilla que cambió su vida, junto con Finn, tomó la decisión de comenzar todo de nuevo. En 1993 vendieron la granja en el condado de Clare y abandonaron esta región. Este paso no fue solo una huida del pasado, sino también un intento de restaurar al menos cierta estabilidad en sus vidas. Su ubicación posterior es desconocida. Desde entonces, desaparecieron del campo de visión, dejando tras ellos un vacío que para siempre permanecerá como un misterio para todos. En cuanto a la propia granja Scallow Point, sus nuevos propietarios nunca llegaron a vivir allí. La casa permaneció abandonada, como símbolo no solo de la tragedia, sino también de una vida rota que una vez existió dentro de estas paredes. Los habitantes locales evitan este lugar. Se convirtió en parte del folclore local, un lugar donde una vez ocurrió una terrible tragedia, y ahora está lleno de fantasmas del pasado. Pero la historia de los O'Neill no se quedó solo dentro de los límites de esta pequeña aldea.
El caso atrajo la atención de los medios de comunicación en toda Irlanda, y en el país comenzó una discusión activa sobre los problemas de salud mental, especialmente en comunidades rurales y conservadoras. El tema principal de discusión fue cómo la sociedad estigmatiza a las personas con enfermedades mentales, especialmente en lugares como aldeas, donde las enfermedades a menudo se ocultan y la ayuda es insuficiente. La tragedia de la familia O'Neill, a pesar de toda su crueldad, se convirtió en catalizador para el cambio. Este caso llamó la atención sobre un enorme problema: la insuficiente atención psiquiátrica en Irlanda. A mediados de los años 90 se convirtió en uno de los factores clave que llevaron a la reforma de los servicios de ayuda psicológica, que posiblemente podría haber salvado a muchas otras personas de tragedias similares. La historia de Sinead, Liam y toda su familia ya no es simplemente una tragedia privada. Es un recordatorio de cuán importante es el apoyo y la comprensión de las enfermedades mentales y cuán fuertemente pueden afectar los destinos de las personas.